Vamos entonces ahora a ver la parte clínica. Y acá el capítulo importante en la parte clínica es cardiopatía isquémica, ¿no? Que es lo que vamos a desarrollar. Muy bien, la cardiopatía isquémica, chicos, se define como un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno, ¿no? O sea, ¿qué es lo más frecuente? Lo que puede pasar es que le llega menos oxígeno al miocardio o aumenta la demanda de oxígeno. Lo más frecuente es que disminuya la oferta. ¿Por qué? Ya que la principal causa de cardiopatía isquémica es la aterosclerosis. Principal causa de cardiopatía isquémica. Se forman placas de ateroma que comprometen el flujo sanguíneo del corazón, ¿ya? ¿Cuál es el orden de afectación? La que más se afecta por placas de ateroma es la descendente anterior, luego sigue la circunfleja y luego sigue la descendente posterior. Por lo tanto, ¿cuál es la que más se afecta? ¿La coronaria? ¿Izquierda o derecha? Izquierda es la que más se afecta, ¿no? Primero descendente anterior, luego circunfleja y luego descendente posterior. ¿Qué es lo que está pasando en la formación de placas de ateroma? Hay un exceso de LDL. Al haber un exceso de LDL, el LDL se acumula en el subendotelio y este sufre un proceso de oxidación, el LDL. Y viene el macrófago y fagocita el LDL oxidado y a eso se llama célula espumosa. Luego estas células espumosas que han fagocitado el LDL oxidado se van acumulando y forman las estrías grasas, que son la primera lesión microscópica de una placa de ateroma. Y poco a poco la placa de ateroma va creciendo, se va formando un centro lipídico, luego una capa fibrosa y poco a poco va produciendo obstrucción. Entonces esto es de años. A los 15, 20 años, ahora más precoz con el estilo de vida, se van formando placas de ateroma y los infartos cada vez son más precoces. Antes el factor de riesgo eran pasados los 50 años, ahora ya está cambiando a los 45 años, porque cada vez la obesidad es más precoz, hay más obesidad en niños. Entonces desde muy temprana edad se están formando las placas de ateroma, ¿ya? La AJA clasifica en 6 estadios la formación de placas de ateroma. La tipo 1 es macrófagos aislados que han fagocitado el LDL oxidado. La tipo 2 es la estía grasa, que es el acúmulo de lípido intracelular dentro del macrófago. La tipo 3 es la lesión intermedia, cuando ya va produciéndose un centro lipídico. La tipo 4 ya tiene un núcleo lipídico. La tipo 4, que ya es la placa de ateroma, tiene un núcleo lipídico extracelular. Y en la tipo 5 se forma una capa fibrosa externa. Y en el tipo 6 ya es la lesión complicada. Acá se rompe la placa de ateroma. Cuando me hablan de accidente de placa o ruptura de placa es la lesión tipo 6, donde se va a formar un trombo y va a producir un cuadro agudo de cardiopatía isquémica que conocemos con el nombre de SICA. La tipo 6 es la que da el síndrome isquémico coronario agudo, porque al romperse la placa y formarse un trombo, produce una oclusión aguda de la arteria coronaria. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad, más de 50 años. Sexo, más riesgo los varones. Antecedente personal o familiar de enfermedad cardiovascular. Y estos son los 4 jinetes de la muerte, ¿no? Tabaco, hipertensión, diabetes, dislipidemia. Son los llamados factores de riesgo mayor. Factores de riesgo cardiovascular mayores. Hipertensión, diabetes, tabaco, dislipidemia, ¿ya? Esos 4. Entonces, cuando les den el diagnóstico de cardiopatía isquémica es clínico. Un paciente con dolor de pecho, tiene más de 50 años y uno de esos 4 factores, lo primero que debo pensar es cardiopatía isquémica. Cuando tenga dolor de pecho, tenga alguno de esos factores y tenga más de 50 años. ¿Estamos?
Ya está. Muy bien. Dos tipos de cardiopatía isquémica. La forma crónica se llama angina estable, la forma aguda, síndrome isquémico coronario agudo. Miren la diferencia en la fisiopatología. La angina estable es un paciente crónico, es un paciente que tiene dolor de pecho de larga data, pero que no va aumentando, no va progresando. ¿Por qué? Porque es una placa estable. Miren, la placa tiene un núcleo lipídico y un núcleo lipídico y una capa fibrosa, pero esta capa fibrosa, como ustedes pueden ver, es gruesa, de tal manera que no se rompe, por eso se llama estable. Entonces va produciendo obstrucción, pero lenta, progresiva. Conforme la placa va creciendo, va comprometiendo el flujo sanguíneo. De tal manera que cuando la obstrucción es más del 70%, ya puede haber dolor de pecho al esfuerzo. Recuerden, el dolor de pecho isquémico se llama angina. Entonces, angina al esfuerzo cuando la obstrucción es más del 70%. Cuando ya es la obstrucción severa, más del 90%, la angina puede presentarse al reposo. Cuando la obstrucción es más del 90% en la arteria coronaria. Por lo tanto, ¿de qué depende la clínica en un paciente con cardiopatía isquémica? Un paciente puede tener cardiopatía isquémica y no tener síntomas o pocos síntomas, pero otro paciente tener síntoma al reposo. ¿De qué depende la clínica? Del grado de obstrucción de la arteria coronaria. Del grado de obstrucción de la arteria coronaria. De eso depende la clínica. Estos son los pacientes que más viven, porque al ser crónico, el corazón se adapta y pone en funcionamiento la circulación colateral. Por lo tanto, tienen mayor morbilidad. Así, me ha dado un infarto, 2 infartos, etc. Son los que tienen mayor carga en la morbilidad. En cambio, los que tienen mayor mortalidad es el cuadro agudo. Porque el paciente estaba tranquilo, ya que la obstrucción, miren cuánta luz hay, miren la luz es mayor, la placa de ateroma es pequeña, pero ¿cuál es la desventaja? Que la capa fibrosa es delgada. Y al ser delgada la capa fibrosa es una placa vulnerable, ya que al romperse, por ser una placa vulnerable, se forma, miren, un trombo. Entonces la obstrucción por la placa de ateroma no era el problema, porque había buena luz para la perfusión coronaria. El problema es que al romperse se activa la hemostasia y se forma un trombo y hace una oclusión aguda, como están viendo, una oclusión aguda. Entonces, cuando hablemos de síndrome coronario agudo, estamos hablando del accidente de placa. Se rompe la placa, se forma un trombo y ocluye de forma aguda la circulación coronaria. Entonces el paciente acá va a tener dos caminos. Si tiene suerte, como pueden ver acá, el trombo es pequeño y es a base de plaquetas. Es decir, hace una oclusión parcial y el trombo es a base de plaquetas, principalmente. Pero si tiene mala suerte, el trombo es grande y hace una oclusión total. Y el trombo es a base de fibrina. Es un trombo definitivo. Entonces, como se dan cuenta, hay dos eventos en el cuadro agudo. Uno en el cual la oclusión es parcial y el otro la oclusión es total. Por lo tanto, vamos a tener dos eventos en el cuadro coronario agudo que justamente lo vamos a diferenciar con el electrocardiograma, que es la primera prueba que se debe solicitar en los primeros 10 minutos de un síndrome coronario agudo. Porque en el EKG vamos a fijarnos en ¿quién? En el segmento ST. Y si el segmento ST está elevado, esa es la emergencia cardiológica. Si observamos elevación del segmento ST, estamos en el último caso, donde la oclusión es total y el trombo es a base de fibrina, cuando el ST está elevado. Pero si el ST no se ha elevado, me pueden decir cualquier alteración como EKG normal, onda T negativa o infradesnivel del ST. Me pueden decir cualquier cosa, menos elevación de ST. Entonces ese es el SICA ST no elevado. Y cuando no tenga elevación del ST, estamos en el primer caso, en la cual la oclusión es parcial a base de plaquetas.
Entonces, con el electrocardiograma he clasificado el Zika, que es lo que se está produciendo de manera fisiopatológica. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cómo clasificamos la angina, que es el dolor isquémico del miocardio? 4 grados. Clase 1, el paciente está normal. El paciente hace su actividad física normal, pero ya tiene placas de ateroma que están haciendo obstrucción, solo que no hay clínica. Clase 2, ya cuando tiene angina, al caminar más de 2 cuadras o al subir más de un piso de escalera. Clase 3, le doy la contra. Menos de 2 cuadras, menos de un piso al subir. O sea, es más limitante. Y la clase 4 al reposo. ¿De qué dependía que un paciente esté en clase 1 y otro de clase 4? Porque un paciente está normal y el otro tiene angina al reposo. Del grado de obstrucción de la arteria coronaria. Por lo tanto, ¿a quién le vas a pedir coronariografía? Por lógica. Al grado 3 y al grado 4 le voy a pedir coronariografía, angiografía coronaria. ¿Para qué? Cuando tú tengas un paciente muy sintomático, ¿qué te está expresando? Que su arteria coronaria está muy obstruida. Hay que ver cuánta obstrucción hay, porque no vas a esperar a que se obstruya completamente para que le dé un infarto severo y se muere. Entonces, hay que ver el grado de obstrucción cuando la clínica es muy limitante. Por eso, angina de grado 3, angina de grado 4, hay que pedirle una angiografía coronaria. ¿Ya? Muy bien, entonces, si yo quiero clasificar la cardiopatía isquémica, entonces tengo una forma crónica que se llama angina estable y un cuadro agudo. Ya saben la fisiopatología. El cuadro crónico, llamado angina estable, entonces es un paciente que tiene dolor de pecho de forma de larga data, ¿no? Y está estacionaria, no cambia. Entonces, ¿cómo es esa angina? La angina es opresiva en la región precordial, se irradia al brazo izquierdo, mandíbula o epigastrio. ¿Quién lo ha desencadenado? Lo ha desencadenado el esfuerzo, ya sea físico o mental. ¿Y quién lo calma? El reposo o los nitratos. Por lo cual, como calma, generalmente la angina estable dura menos de 20 minutos. Se autolimita con el reposo, con los nitratos. Esa es la angina típica de un paciente con angina crónica. Por si acaso, ¿quiénes hacen angina atípica? Mujer, diabético y adulto mayor. ¿No es cierto? La angina atípica lo hacen las mujeres, diabéticos y pacientes adultos mayores. ¿Estamos? Cuando falta uno de estos componentes. En cambio, el cuadro coronario agudo, ¿no es cierto? ¿Cómo clasificábamos al cuadro coronario agudo? Con el EKG, que es la primera prueba que se solicita en los primeros 10 minutos del ingreso a la emergencia. Paciente con probable sospecha de cuadro coronario agudo. La primera prueba es un electrocardiograma para ver el ST. ST no elevado, ST elevado. Y ya sabes qué está pasando, ¿no es cierto? Si está elevado el ST, ¿qué quiere decir? Que está obstruida toda la arteria coronaria. En cambio, si el ST no está elevado, es porque el trombo es pequeño y ha hecho una oclusión, si bien es cierto aguda, pero una oclusión parcial. Por lo tanto, es una urgencia. El Zika ST no elevado es una urgencia. El Zika ST elevado es una emergencia. ¿Estamos? Entonces, de esa manera clasificamos. Ahora, ¿qué pasa cuando hay duda diagnóstica? En una angina estable. Tienes un paciente, 40 años, no tiene factores de riesgo, pero le duele el pecho al hacer esfuerzo. Entonces, no tiene factores de riesgo, no tiene la edad, pero tiene 40 años, le duele el pecho al hacer esfuerzo. Entonces, cuando hay duda diagnóstica, solicito estudios de examen. Y un primer estudio para la angina estable es la ergometría, cuando hay duda diagnóstica, también llamado test de esfuerzo. Ergometría o test de esfuerzo. Otro estudio que podemos utilizar, ecocardiograma de esfuerzo. Alternativa a la ergometría. Ecocardiograma de esfuerzo.
Y ya el gol estándar, el que te va a decir que el dolor de pecho se debe a isquemia del corazón, ¿quién es? La coronariografía. Este es el gol estándar. Coronariografía. Que también le voy a pedir, ¿a quién le voy a pedir coronariografía? A la angina de clase 3, clase 4. Previo a una revascularización. Si el paciente se va a operar a una cirugía de bypass o si le van a colocar un stent por angioplastía, previo a esos procedimientos de revascularización, también se pide coronariografía. Entonces, vamos a decir, ¿cuáles son las indicaciones de coronariografía? 1, es el gol estándar para cardiopatía isquémica. 2, angina de clase 3, clase 4. 3, previo a revascularizar. Y 4, cuando el paciente con angina estable no responda a manejo médico. Por lógica, si un paciente con angina estable no responde a manejo médico, ¿qué te está expresando también? ¿Que su obstrucción es leve o severa? Severa. Por eso le pedimos coronariografía. Si el paciente con angina estable no responde a manejo médico, le pedimos coronariografía. ¿Ya? En cambio, en el Zika es el ST elevado, no elevado, y el ST elevado, no elevado, tiene dos variantes. Angina inestable, acá viene el término de angina inestable, y acá el infarto agudo de miocardio, pero no Q. Porque el ST elevado es el que principalmente te va a dar infarto con onda Q. O sea que el infarto puede ser sin onda Q o con onda Q. ¿Y qué significa que haya o no haya la onda Q? Si hay la onda Q, significa que todo el miocardio se ha necrosado. Por eso al infarto con onda Q también se le llama transmural o subepicárdico, porque ha llegado hasta el epicardio. Transmural o subepicárdico, ese es el infarto con onda Q, que viene de un ST elevado. En cambio, cuando no hay onda Q, quiere decir que solo se ha necrosado el endocardio. Por eso a este se le llama infarto también subendocárdico. No hay una necrosis total, sino solo del subendocardio. Y en la angina inestable no hay necrosis. El corazón lo único que ha hecho es bajar su metabolismo. Entonces, en la angina inestable solo hay hipoperfusión, no hay necrosis, solo está bajo la perfusión coronaria, ¿no? Entonces, de esa manera clasificamos al cuadro coronario agudo. Angina inestable, infarto no Q, que vienen del ST no elevado, y del ST elevado el infarto con onda Q. Y eso es lo que está acá, entonces. Cuando un paciente viene con cuadro coronario agudo, le pido en los primeros 10 minutos electrocardiograma. Y clasifico, miren, ahí está la elevación del ST. Elevación del ST, ¿no? Recuerden, el segmento ST está elevado. En cambio, en otro caso te pueden dar EKG normal, onda T negativa, o el ST, miren acá, está abajo. Eso se llama infradesnivel. En cambio, cuando el ST está elevado, te van a decir supradesnivel. Es lo mismo. Supradesnivel, el ST está elevado. Infradesnivel, onda T negativa o EKG normal, todo lo demás entra dentro del ST no elevado. El ST elevado, ¿qué te va a dar? Infarto con onda Q. El ST no elevado, ¿qué te va a dar? Infarto sin onda Q. O angina inestable. Entonces la pregunta es, ¿cómo diferencio acá, en el cuadro coronario agudo, cómo diferencio angina inestable de infarto? Enzimas, que es la segunda prueba que solicitamos. Cada 4, cada 6 horas. Ojo, si el EKG salió normal, hay que pedirle al paciente cada 15 minutos EKG, porque los cambios son dinámicos. Si las troponinas al inicio son normales, hay que repetirlo a las 4 a 6 horas, porque los cambios son dinámicos en el infarto. Entonces pido enzimas. Si las enzimas me salen negativas, es angina inestable, porque no hay necrosis. Si la enzima me sale positiva,
ahí recién hablo de infarto. Cuando la enzima es positiva, hablo de infarto. Cuando la enzima es negativa, angina inestable. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, de esa manera clasificamos al cuadro coronario agudo, ¿ya? Entonces, la segunda prueba, acá está bioquímica, son las enzimas. Si salen positivas, infarto. Si salen negativas, angina inestable. ¿Cuál es la enzima más sensible y más específica? Troponinas. Estas son las más importantes. Enzima más sensible y específica, troponina. ¿Quién también puede servir? CPK, MB. Esta también sirve. CPK, MB. ¿Quién es la primera en elevarse? Que es más un concepto teórico que se utiliza en la práctica. La mioglobina. La mioglobina es la enzima que en primer lugar se eleva en el infarto. Pero no se utiliza porque su vida media es muy corta. Luego está la CPK-MB y las troponinas son las más importantes porque son las más sensibles y más específicas. ¿Estamos? Muy bien. Hay 5 variantes de angina inestable. Ya sabes qué es angina inestable. Viene del ST no elevado con enzimas negativas. Tiene 5 formas clínicas. La angina que se produjo al reposo. La angina estable lo desencadena el esfuerzo. La inestable, el reposo. El paciente está tranquilo en reposo y le empieza a doler el pecho. Eso es inestable. La progresiva, la que dura más de 20 minutos. La que no calma. Porque la estable calma con el reposo. Calma con el nitrato. Pero la inestable no calma, va progresando. La primera angina en todo paciente. La angina de reciente comienzo. El debut de toda angina es inestable. Se llama de reciente comienzo. Posinfarto. Paciente ya se infartó, tiene troponina positiva, onda Q, y nuevamente le duele el pecho. Esa angina posinfarto también es inestable. Y la del joven. Joven que consume cocaína, viene a la emergencia con pupilas midriáticas, intenso dolor de pecho. Se toma EKG y el ST está elevado. Esa es la llamada angina de Prinzmetal, por vasoespasmo coronario. Miren cómo viene. El paciente joven con antecedente de consumo de cocaína viene con dolor de pecho intenso y ST elevado. La angina de Prinzmetal eleva el ST. Pero no es por una oclusión aguda, es por vasoespasmo coronario. El tratamiento es con nitratos y calcio antagonistas. Al paciente con angina de Prinzmetal se da calcio antagonistas y nitratos en el tratamiento. ¿Ya? Muy bien, entonces ya saben la importancia que tiene el EKG, ¿no es cierto? Nos sirve para clasificar el cuadro coronario agudo, ¿no es cierto? Ya está, un dato, ¿ah? Es lo mismo elevación de ST que bloqueo completo de rama izquierda. Es lo mismo. ¿Qué pasaba cuando se elevaba el ST? ¿Cómo era la oclusión? ¿Total o parcial? Si se elevaba el ST. La oclusión era total, a base de fibrina, ¿no es cierto? Una arritmia que oculta elevación de ST es el bloqueo completo de rama izquierda. El bloqueo completo de rama izquierda oculta elevación del ST. Entonces es lo mismo que te digan, paciente con dolor de pecho, elevado el ST, o paciente con dolor de pecho y bloqueo completo de rama izquierda. Es lo mismo. ¿Estamos? ¿Qué otra ayuda nos da el EKG? Que cuando el ST esté elevado, nos indica la cara del corazón que se está infartando. Entonces, si nos dice B1, B2, ¿qué cara era? Septal. B3, B4, anterior. ¿No es cierto? D2, D3, ABF, inferior o diafragmática. D1, ABL, lateral alto. B5, B6, lateral bajo. ¿Se dan cuenta? Cuando el ST esté elevado nos indica la cara del corazón que se está elevando. ¿Ya? Primero en el miocito, ¿qué se produce? Isquemia, luego lesión y luego necrosis, infarto. ¿Dónde veo la isquemia? En la onda T. ¿Dónde veo lesión? En el segmento ST.
Lesión es cuando ya el miocito tiene metabolismo anaeróbico, porque no tiene oxígeno. Eso es lesión. Isquemia, le está llegando menos oxígeno. Lesión es cuando el miocito cambia su metabolismo y se vuelve anaeróbico. Y luego hay muerte, necrosis. Onda Q. Cuando la onda Q mide más del 25% del QRS, eso es una onda Q de necrosis. Cuando mide más del 25% del QRS. Entonces, los cambios en el EKG, acuérdense siempre, son dinámicos. Tú puedes encontrar una onda T negativa, luego recién en la elevación del ST y al final la onda Q. Entonces, son dinámicos los cambios. Por lo tanto, un paciente con EKG normal no descarta cardiopatía isquémica. Tienes que pedir EKG cada 15 minutos para ver los cambios que se producen en el corazón. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, si les dicen elevación de ST en B3, B4, ¿qué arteria se ha comprometido? Muy bien, estoy apelando al razonamiento ya de lo que hemos visto. Descendente anterior. ¿Qué cara es esta? Anterior. ¿Quién irriga la cara anterior? La arteria descendente anterior, ¿sí o no? ST elevado en D1 a BL. ¿Qué arteria se ha comprometido? Cara lateral. ¿Quién irrigaba la cara lateral? Circunfleja. Elevación del ST en D2, D3, ABF. ¿Qué arteria se ha comprometido? La descendente posterior. ¿Y de quién es rama la descendente posterior? Coronaria derecha. Y te dije algo, la coronaria derecha irriga la cara inferior, pero también irriga la cara posterior. ¿Y cómo es un infarto de cara posterior? No es lo mismo inferior que posterior, ¿eh? Inferior o diafragmática y la cara posterior. Es decir, cuando tú encuentres un paciente con infarto ST elevado de cara diafragmática, tienes la obligación de buscar infarto de cara posterior. ¿Qué derivaciones le tendrías que colocar? B7, B8. Pero como en los hospitales no hay nada, entonces vas a buscar de otra forma, con las llamadas imágenes en espejo. ¿Y cuál es la imagen especular de B7 y B8, que sería el infarto de cara posterior? B1, B2. ¿Y cuál sería el espejo? ¿Qué esperarías encontrar para decir infarto de cara posterior? ST elevado en B7, B8. Su imagen en espejo, ST en infradesnivel en B1, B2. Pregunta de examen. ¿Qué es estos dos? Infarto de cara postero inferior. Infarto de cara postero inferior. Cuando el ST esté elevado en D2, D3 de ABF y bajo en B1, B2. No es un infarto de cara inferior solo, es un infarto de cara postero inferior. ¿Ya? Muy bien, esa es la aplicación entonces del ST. Ya está, vamos rápido al tratamiento. En el tratamiento vamos a ver que la angina estable, miren cuál es su tratamiento de la forma crónica. Le calmamos el dolor con nitrato, pero ojo, el nitrato solo es sintomático, le calmas el dolor, pero no le mejoras el pronóstico. ¿Con qué le mejoras el pronóstico al paciente? Con beta block. Entonces, cuando a ti te mencionen la terapia antianginosa, es decir, para el dolor, ¿no? Tenemos 3 para la terapia antianginosa: nitrato, beta block y bloqueadores de canales de calcio. Con ello calmamos el dolor, pero el nitrato es sintomático. El beta block le mejora el pronóstico, le baja la mortalidad. Por eso, si te preguntaran, el antianginoso de primera línea es el beta bloqueador, es el antianginoso de primera línea, porque baja la mortalidad. ¿Qué beta block? Los cardioselectivos. ¿Quiénes son los cardioselectivos? MBA, es la mnemotecnia: metoprolol, bisoprolol y atenolol. MBA, metoprolol, bisoprolol y atenolol.
que son los que bloquean solo a los receptores beta 1. ¿Y por qué un beta bloque es antianginoso? Porque baja la frecuencia cardíaca y prolonga la diástole. ¿Y dónde se nutre el corazón? En diástole. Entonces, ¿qué hace el beta block? Prolongar la diástole. Y de esa manera, recuérdate que cuando el corazón cuando está en taquicardia, tiene más esfuerzo. Si está isquémico y le haces trabajar más, va a tener más isquemia. Entonces, lo que hace el beta block es bajarle la frecuencia, por lo tanto hace bradicardia, y con ello le mejoro la perfusión coronaria y le mejoro el trabajo, porque le estás ahorrando trabajo cuando está en bradicardia. O sea, si queremos cuidar nuestro corazón, debería estar en bradicardia constante. ¿Estamos? Porque el corazón ahí tiene menos esfuerzo y le nutres más, porque el corazón se nutre en diástole. Luego viene la terapia antiagregante plaquetaria. Aspirina, que baja los niveles de tromboxano a 2, y clopidogrel, que bloquea los receptores de ADP. Antiagregante plaquetario. Estatinas, no para bajar el colesterol. Si tiene dislipidemia le darás, pero así no tenga colesterol elevado, le das estatina por su efecto pleiotrópico. ¿Cuál es el efecto pleiotrópico de las estatinas? Estabilizar la placa de ateroma. Estabiliza la placa de ateroma. Se dan las dos más potentes, rosuvastatina a dosis alta, 40 miligramos por día, y atorvastatina, 80 miligramos por día. Rosuvastatina y atorvastatina a dosis altas. Y la cuarta terapia es antirremodelador. ¿Quién es el fármaco antirremodelador? Los YECAs, porque la angiotensina, ¿qué hacía? Fibrosis, hipertrofia. Entonces le doy YECA como terapia antirremodelador. Ya está. ¿Qué pasa si un paciente tiene esta terapia 3 a 6 meses y no responde al tratamiento? ¿Qué nos está traduciendo eso? ¿Que su obstrucción es leve o severa? Severa. Por lo tanto, ¿qué le vas a pedir cuando no responde al manejo médico? Coronariografía o angiografía coronaria, para ver el grado de obstrucción. Porque como no responde a manejo médico, ¿qué te queda hacerle al paciente? Revascularización. Lo vas a revascularizar porque no responde al manejo médico. Y hay dos formas de revascularizar. Colocarle un stent con angioplastía coronaria transpercutánea o mandarlo a cirugía de bypass. Colocarle un injerto. ¿Cuál es el de elección? La arteria mamaria interna izquierda. Es mejor que la vena safena. La arteria mamaria interna es mejor que la vena safena. En la práctica lo que más se utiliza es la vena, pero teóricamente es mejor la arteria. ¿Estamos? Porque tiene menos tasa de oclusión. Entonces, si el paciente no responde al manejo médico, lo vas a llevar a revascularización y esas son las dos opciones. O angioplastía o cirugía de bypass. Por lo tanto, ahí te tienes que acordar la indicación de cirugía de bypass. Y es cuando la lesión es compleja. ¿Qué significa lesión compleja? Lesión compleja significa cuando la obstrucción es muy severa. ¿Y qué es obstrucción muy severa? Cuando el tronco de la coronaria izquierda está obstruida más del 50%. El tronco de la coronaria izquierda. Lesión de dos vasos, donde uno de ellos es la descendente anterior obstruida más del 70%. O es un paciente diabético. O lesión de 3 vasos con fracción de eyección disminuida. Eso es lesión compleja. Por lo tanto, si el paciente en la coronariografía, porque esto se determina con la coronariografía, cuando el paciente tiene mal pronóstico, cuando el paciente no ha respondido al manejo médico, le pides coronariografía. Si te dice cualquiera de estas 3, si la respuesta es sí, mandamos a cirugía de bypass. Si no tiene ninguna de estas alteraciones, angioplastía coronaria transpercutánea. En la cirugía gana la arteria mamaria a la vena safena. En la angioplastía gana el stent medicado farmacológico
le gana al stent metálico. Ya no se utilizan los stent metálicos, lo mejor es utilizar los stent medicados, porque evitan la reoclusión de los stent. Recuerda que un stent metálico puede volverse a formar la placa de ateroma o se puede ocluir por un trombo, porque es metal y activa la hemostasia. Entonces los stent medicados evitan esa oclusión aguda nuevamente del stent, ¿ya? De eso depende si lo llevamos a cirugía o de bypass. Si cumple los criterios, no es los tres, es uno de los tres, ¿ya? Si tiene uno de los tres, cirugía de bypass. Si no tiene ninguno, angioplastía coronaria transpercutánea. Ya está. En eso se resume el cuadro crónico. Cuadro agudo. Le tomábamos el EKG y clasificábamos, ¿no es cierto? Miren, angina inestable, infarto no Q, ST no elevado. En cambio, infarto con onda Q, ST elevado. ¿Y quién era el homólogo del ST elevado? Bloqueo completo de rama izquierda. Es lo mismo. Es lo mismo. Y hasta mientras estás tomando el EKG ya le estás medicando al paciente. Le tienes que colocar aspirina a dosis de ataque. 162, 325. Le calmo el dolor con el nitrato rápido, nitroglicerina por vía sublingual. Y si no responde, endovenoso. Con eso le calmo el dolor. Luego le doy oxígeno, y esto es lo que ha cambiado, solo cuando el paciente está desaturando. Si el paciente tiene saturación normal, no se le da oxígeno. Solo cuando está desaturando. Y si no calma el dolor con el nitrato, le doy beta block. ¿Qué beta block? Metoprolol. Si le he dado nitrato, le he dado metoprolol y el paciente sigue con dolor, recién le doy morfina. Por lo tanto, la terapia mona ya cambió. Ya no es de frente mona a todos. Antes era la terapia mona a todos. Morfina, oxígeno, nitrato, aspirina. No, lo primero es aspirina, luego nitrato. Si desatura, oxígeno. Si no le calma el dolor, le agrego metoprolol. Si no calma el dolor con nitrato y metoprolol, recién le doy sulfato de morfina. ¿Estamos? Esa es la secuencia. Esta es la terapia general que se le da a todo paciente. Luego viene la terapia ya específica. Si el ST no está elevado, el trombo era a base de plaquetas y la obstrucción era parcial. Todavía hay flujo. Entonces acá la terapia es esta: antiagregante plaquetario y anticoagulante. Pero ya le diste aspirina, le vas a dar otro antiagregante plaquetario. ¿Cuál es el otro? Clopidogrel. Y acá nacen los otros más potentes: prasugrel y ticagrelor. Prasugrel y ticagrelor, que son más potentes que el clopidogrel. Y de anticoagulante, heparina no fraccionada, enoxaparina, ¿no es cierto? O fondaparinux, que es un pentasacárido también anticoagulante que se utiliza. Y esa es la terapia. Entonces le doy antiagregación dual a la aspirina, le agrego un inhibidor de ADP y le agrego un anticoagulante. Con eso manejo el ST no elevado. ¿Estamos? Con el ST, en el ST no elevado, la terapia de elección es antiagregante plaquetario y anticoagulación. La pregunta es: ¿qué antiagregante, qué anticoagulante utilizamos? Ahí hay muchas revisiones, etcétera, pero la conclusión que deben llevarse para un examen es que siempre a un paciente que voy a antiagregar debo evaluar el riesgo de trombosis y el riesgo de sangrado. Trombosis y sangrado. Por lo tanto, si me dicen que el paciente tiene alto riesgo de trombosis, pero bajo riesgo de sangrado, entonces le darás el antiagregante más potente o más débil, por lógica. El más potente. ¿Cuál será el más potente? Prasugrel o ticagrelor en esta condición. Pero si te dicen que el paciente tiene bajo riesgo de trombosis y por el contrario, alto riesgo de hemorragia, ¿qué antiagregante le darás?
El más débil. Y el más débil es clopidogrel. Y lo mismo con el anticoagulante. Si el anticoagulante que voy a elegir es en un paciente que tiene alto riesgo de trombosis y bajo riesgo de hemorragia, utilizaré heparina no fraccionada o enoxaparina. Pero si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, utilizo fondaparinux. Fondaparinux. Entonces, más o menos en eso se resume la terapia que voy a elegir, ¿no? Entonces, va a depender de cuánto es el riesgo de trombosis y cuánto es el riesgo de hemorragia. Entonces, acuérdate que en el ST no elevado tengo que dar antiagregación dual, por eso a la aspirina le tengo que agregar clopidogrel o prasugrel, más anticoagulación. Ese es el tratamiento del ST no elevado. Y ahí no queda, tengo que estratificar al paciente. Porque ¿qué pasaba con algunos ST no elevados? Le dejaba su antiagregación y anticoagulación por un año y se morían. Se morían, les daba un infarto severo y se morían. Pero otros sobrevivían. Entonces, ¿qué teníamos que hacer con los ST no elevados? Estratificarlos. La estratificación sirve para clasificar al paciente en alto riesgo y bajo riesgo. Hay varios scores, pero uno práctico que tiene solo estos 7 parámetros es el score de TIMI, que evalúa justamente el grado de trombosis en el paciente. Si en el score de TIMI, que tiene estos 7 parámetros, que lo tienen ahí, tiene menos de 3 puntos, es de bajo riesgo. Si tiene más de 3 puntos, es de alto riesgo. Por lo tanto, al de bajo riesgo que tiene TIMI menos de 3 puntos, mantiene su terapia médica por un año. Antiagregante, anticoagulante. Le dejas con terapia médica. Pero al de alto riesgo, ¿qué le vas a pedir? Sigue la lógica. Al de alto riesgo, ¿qué le voy a pedir? Como tiene alto riesgo de muerte, coronariografía. Veo la obstrucción y lo mando a terapia de revascularización, que ya saben los criterios para colocarle stent o cirugía de bypass al de alto riesgo. Es decir, si tengo un ST no elevado de alto riesgo, terapia médica invasiva. Invasiva, pues. Y si es de bajo riesgo, terapia médica. Tengo que estratificar al ST no elevado. ¿Estamos? Y al ST elevado, esta es la emergencia. Estos pacientes se mueren si hacen un infarto extenso. Por lo tanto, debemos actuar rápido. Reperfusión inmediata. ¿Cuál es la ventana terapéutica? 12 horas. Pero eso es para conseguir el efecto, digamos, se dice que la ventana es 12 horas y la eficacia va a ser más del 50%. O sea, es como lanzar una moneda, ¿no? Caro sello. Cuando cumple las 12 horas. ¿Dónde se va a obtener la tasa de eficacia mayor? En las primeras 2 horas de reperfusión. Claro, un paciente viene a las 10 horas, le puedo dar, pero ya la eficacia ha bajado, ¿no es cierto? Es como, para hacerles una homología. La pastilla del día siguiente, ¿no? Como método anticonceptivo. ¿Por qué se llama del día siguiente? ¿Hasta cuándo puedo dar? Hasta las 72 horas. ¿Pero por qué se llama del día siguiente? Porque la eficacia mayor es en las primeras 24 horas. De ahí te la estás jugando. Entonces, así es. Pues. Es lo mismo. ¿Ya? Con eso estamos dando una pausa. Ya está. ¿Ya? Entonces, miren, ST elevado, la ventana es 12 horas, pero la mayor eficacia se da en los primeros 120 minutos, ¿ya? Y la mejor terapia, ya está demostrado en todas las guías, etcétera, es la angioplastía, no hay de otra. ¿Quieres salvar al paciente con ST elevado? Angioplastía con colocación de stent. ¿Cuál es el problema? Como en nuestro país, el problema, claro, aparte de la corrupción, es que no hay centros que hagan angioplastía las 24 horas del día. Solo hay un hospital en todo el Perú que hace angioplastía las 24 horas, el INCOR. O sea, si tienes un paciente, tu familiar, llévalo inmediatamente al INCOR. Es el único.
Los demás no tienen angioplastía 24, solo hacen 12 horas. Y contados con los dedos, 10 creo, entre Minsa y Esalú. ¿Estamos? O sea que estamos en provincias, peor. Estamos hablando de la capital. En provincia no hay angioplastía, ni de 24, ni etcétera. ¿Estamos? Entonces la mejor terapia es angioplastía, pero como en nuestro medio no hay las condiciones para hacer angioplastía, ¿qué nos dice la guía? No tienes para hacer angioplastía, dale un bolo de fibrinolíticos los primeros 30 minutos. Bolo de fibrinolíticos en los primeros, por eso dice acá precoz. Claro, país pobre, no tiene unidad de cardiología, bolo de fibrinolíticos los primeros 30 minutos. Y lo mandas al centro que tiene unidad de angioplastía. O sea que el bolo de fibrinolíticos te da tiempo para que lo mandes a la unidad de angioplastía. Entonces, ¿cuál es la conducta? Lo ideal sería que mi paciente que tiene SICA, ST elevado o bloqueo completo de rama izquierda, lo mande de frente a hacer, ¿qué cosa? Angioplastía coronaria transpercutánea. Ese se llama angioplastía primaria. Eso es lo ideal. Y si le das en las primeras 2 horas, eso es lo mejor que hay, en los primeros 120 minutos. Ya no hay más que eso. Pero no, como no puedes, ¿no es cierto? Porque no hay, entonces bolo de fibrinolíticos en los primeros 30 minutos. ¿Quién es mejor? Los activadores del plasminógeno tisular le ganan al streptokinasa. ¿Quiénes son los activadores del plasminógeno tisular? Alteplas, Tecnecteplas. Esos son mejores que el streptokinasa. Pero no te quedas con el bolo de fibrinolíticos, tienes que mandarle al paciente angioplastía. Así responda o no responda, porque con el fibrinolítico puedes romper el trombo y la reperfusión puede, ¿no es cierto?, reiniciarse. Entonces, le des bolo de fibrinolíticos, el paciente puede responder o no puede responder. Y en ambos casos igual le das angioplastía. Lo tienes que conducir a la unidad de angioplastía. La diferencia va a ser que si responde, le vas a hacer una angioplastía post-fibrinólisis, y si no responde, es angioplastía de rescate. Por eso hay 3 tipos de angioplastía. Primaria, que es lo mejor. Post-fibrinolítica, cuando le has aplicado el bolo y ha respondido, pero igual le haces angioplastía. Y de rescate, cuando le diste el bolo, no respondió y hay que igual darle angioplastía. ¿Estamos? Eso es entonces lo que se hace en un ST elevado. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, igual tarde llegue el paciente, siempre hay que darle angioplastía. Y mejor todavía cuando esté inestable. Si el paciente está inestable, lo más probable es que no responda al bolo de fibrinolíticos. Por ejemplo, por eso si el paciente está inestable, imagínense, le da un infarto con ST elevado y está en shock cardiogénico, edema agudo de pulmón. Lo único que lo va a salvar es angioplastía coronaria transpercutánea. Por eso está acá. Condiciones de inestabilidad, angioplastía. Cuanto peor el paciente, mejor es angioplastía. Y también le vamos a dar angioplastía de frente cuando el paciente tenga contraindicación de fibrinólisis. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas de fibrinólisis? ACV isquémico hemorrágico, disección de aorta, neoplasia, aneurisma cerebral, hemorragia activa, TEC severo, cirugía amarga. Si el paciente no le puedes dar fibrinolíticos, lo único que le puedes ofrecer es angioplastía. ¿Estamos? Esa es la terapia del SICA-ST. Score pronóstico postinfarto, KILIP. Clase 1, no hay datos de falla cardíaca. Clase 2, hay crépitos en las bases. Clase 3, edema agudo de pulmón. Eso se produce cuando la presión capilar pulmonar, que se mide con el catéter de Soans-Ganz, es más de 25. Y clase 4, shock cardiogénico. Shock cardiogénico es cuando además de edema agudo, el paciente está hipotenso. Está hipotenso, shock cardiogénico. Mal pronóstico, pues, ¿no? Más mortalidad, se hace clase 3, clase 4. Más mortalidad. ¿Estamos?
¿De qué se muere el paciente con infarto? Arritmias, principal causa de muerte. Arritmias, a corto plazo. Le dio un infarto y se murió. Por arritmias, ¿no? Y a largo plazo, la insuficiencia cardíaca. Un corazón infartado a la larga se va a morir por insuficiencia cardíaca, ¿no?